Lunes, y un lunes más, como siempre, despertando con Jesús. Además, 17 de marzo, estamos en Morrojable en plenos carnavales. Pastor Alberto Ares, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal, pastor? Bien, de verdad que sí, bien. De maravilla. De maravilla. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí señor, gracias a Dios. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo la semana? Pues bien, la verdad que mis semanas son todas muy rutinarias. Siempre hago lo mismo, trabajar por las mañanas en mi trabajo secular, como decimos. Yo tengo un trabajo, yo me dedico a instalar aire acondicionado y luego pues me paso el día entre la iglesia y el parque. La iglesia siempre estudiando, preparando, haciendo cosas, y el parque un ratito por las tardes con mi hija. Mis días son muy rutinarios, muy agotadores, eso sí. Me levanto muy temprano y son entre 13 y 14 horas de trabajo al día, pero muy rutinario, salvo cuando tengo que salir fuera a visitar otras iglesias o algo, pero ya te digo que son muy rutinarios. Pastor, empezamos a hablar, si le parece, acerca del último culto, Puerto Rosario, 11 de la mañana, Morrojable, las 6 de la tarde, por favor. Exacto, pues bueno, ahí estuvimos compartiendo la palabra, que tuvimos un tiempo muy bueno, gracias a Dios. Bueno, siempre digo lo mismo, porque para mí congregarme es una delicia, es una maravilla. Fue un culto maravilloso, ¿eh? Sí, qué bueno. Tengo que dar fe de ello. Gloria a Dios, sí. Pues ahí estuvimos hablando de un pasaje que creo que es muy conocido por todos, incluso por aquellos que no son habituales leyentes de la palabra de Dios, que es la historia de Lázaro, ¿verdad? De cuando este hombre muere y el Señor resucita. Y siempre que hablamos de Lázaro parece como que nos centramos en la resurrección, que evidentemente eso es una gloria inmensa, es una alegría tremenda y es un milagro de los mayores que puede existir, ¿no? La resurrección después de la muerte. Pero no me centré en eso, no me centré en la resurrección, sino más bien en todo lo que pasó los días previos a su muerte, los días cuando murió, qué hizo el Señor, cómo actuó. Me basé un poquito en eso. Y comencé resaltando el hecho de que esta familia, que consta de 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, era una familia bendecida por Dios. Era una familia muy bendecida por Dios, porque la Biblia aclara, literalmente lo dice, que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Era una familia amada por Dios. No solamente el Señor les amaba, sino que habitualmente visitaba su casa. El Señor iba constantemente a esta casa que estaba en un lugar, en una aldea llamada Betania, y era una casa donde había temor de Dios, era una casa donde se vivía verdaderamente la santidad, una casa donde se sentaban a escuchar la palabra de Dios, como en el caso de María, una casa donde siempre se estaba sirviendo al Señor, como el caso de Marta. Era una casa que estaba muy bendecida por Dios, una casa donde el Señor era bien recibido. Y bueno, le hacía la pregunta también a la iglesia en ese momento, en tu casa es bien recibido el Señor. Y bueno, y decía que a pesar de ser una casa muy bendecida por Dios, a pesar de ser una familia muy amada por Dios, eso no quita la situación que vivieron. A pesar de todas las bendiciones que Dios pudo tener con esta familia, fue una familia que en un momento dado, como es el caso de la muerte de Lázaro, se vistió de dolor, se vistió de duelo, se vistió de lágrimas, se vistió de mucha agonía, porque acaban de perder a uno de la familia, que en este caso es a Lázaro. Y es ahí donde centré esta enseñanza, en decir que aunque Jesús nos ame y nosotros amemos a Dios, eso no significa que no vayamos a pasar por momentos difíciles. No quiere decir que no vayamos a pasar por momentos difíciles, por momentos complicados. Ya el Señor ha sido bastante claro con nosotros. Él ha puesto, como se suele decir aquí, las cartas sobre la mesa desde un principio y nos ha dicho la realidad de este mundo. Jesús dice que en este mundo lo que vamos a encontrar es aflicción. Si alguno espera encontrar aquí en este mundo un camino de rosas, se suele decir, un camino donde no va a haber llanto ni dolor, creo que se ha equivocado de mundo. Aquí en este mundo lo que vamos a encontrar es un mundo lleno de aflicción, de problemas, de tribulaciones, de angustias, de dolor. Y yo entonces le decía y le enseñaba a la iglesia que solamente cuando estemos en el cielo, dice la Biblia en Apocalipsis, ahí se acabará el llanto y el dolor. Ahora lo que nos queda es sufrir en este mundo. Incluso yo creo que cuanto más creyentes queramos ser, más semejantes a Dios queramos ser, más vamos a sufrir. Pablo le dijo a Timoteo, tú pues como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Cuanto más nos consagramos a Dios, más vamos a sufrir, y eso la gente lo tiene que tener claro. Ser creyente, ser amado por Dios y vivir en santidad no quita que nosotros suframos. Y claro, entonces yo pregunto,
¿y por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios, que tiene el poder para evitar el sufrimiento, por qué Dios permite que suframos? Bueno, hay muchas respuestas para esto, ¿verdad? Primeramente, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde todos pecamos, por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y claro, lo fácil sería echarle la culpa a Dios. No, es que, como la gente dice, no, es que si Dios existiera, ¿por qué permite la guerra? No se trata de eso, se trata de la avaricia del hombre, de la maldad del hombre, ¿verdad? Es el hombre y su maldad y su codicia quien mete al mundo en estos pleitos. Pero creo que muchas veces Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, porque el sufrimiento es una llamada de atención de Dios. Es como que Dios quiere captar nuestra atención. Tenemos que reconocer, David, no sé en tu caso, pero en el mío fue así, todos nos acercamos al Señor quizá por una necesidad que teníamos, ¿verdad? Había un vacío en nuestro corazón, había algo, quizá lo teníamos todo en el mundo, pero había un vacío, o quizá teníamos una necesidad física, material, familiar, lo que quiera que sea, que no pudimos darle respuesta en el mundo, y entonces alguien nos habló del Señor, alguien nos habló de la iglesia, y fuimos, ¿verdad? Y nos acercamos al Señor con una necesidad, y yo digo, qué bueno, ¿no? Que el Señor haya usado esa necesidad para que le conozcamos a Él. Desgraciadamente, cuanto más oramos es cuando más necesidad tenemos. Y ponía el ejemplo de un término que se conoce entre los soldados que están en guerra, que era el soldado en la trinchera, creo que era así ese término, que decían que los soldados que están en guerra, aunque sean ateos, aunque sean incrédulos, aunque ellos hayan dicho públicamente que no creen en Dios, dice que cuando están en peligro y cuando las balas sobrepasan su cabeza, todos se ponen a clamar. Los soldados siempre se ponen a orar cuando las balas les atraviesa la cabeza por arriba. Y dice que hay esa situación, que aún los ateos se inclinan y dicen, Señor, si tú verdaderamente existes, sácame de esto. Amén. ¿No? Y bueno, y es conocido. Había muchos ejemplos, podríamos poner muchos ejemplos de capitanes, de ejércitos, incluso de coroneles que atravesaron esto. Recuerdo que uno de los coroneles del ejército de Estados Unidos, que era ateo, en una de las guerras, pues él cuenta esta anécdota, ¿no? Anécdota de que se vio en peligro y ahí clamó, porque había un soldado por ahí que le había hablado de Jesús. Y ahí en ese momento de peligro clamó, y ahí en ese momento donde las balas iban por arriba de su cabeza, conoció al Señor, el Señor lo sacó de ahí y luego siguió en el ejército, pero ya era un fiel creyente del Señor. Amén. En este mundo va a haber problemas, siempre. ¿Cuál es el asunto? Que a veces los problemas, como es el caso de Marta y de María, las situaciones adversas, estas circunstancias nos impiden ver al Señor. Incluso hay algunos que van más allá y le reprochan al Señor el momento de su sufrimiento. Resaltaba esos dos versículos que se encuentran ahí en el pasaje de Lázaro, cuando tanto María como Marta le dijeron al Señor cuando lo vieron, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Era como un reproche al Señor, ¿no? Y mucha gente en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, en vez de entender esa situación como quizá una llamada de atención de Dios, lo que hacen es recriminarle a Dios. Y Dios no se molesta por esto, porque al final nosotros somos personas emocionales, personas de carne y hueso, que el dolor nos afecta, ¿verdad? Pero Dios no tiene la culpa. Y ponía varios ejemplos como a veces en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestros problemas, no reconocemos a Dios. Ponía el ejemplo de María Magdalena, que estaba muy preocupada porque el Señor había muerto, y cuando fue al sepulcro, dice que su preocupación le impidió ver al Señor. Y María habla personalmente con Jesús, pero María pensaba que era el jardinero de la tumba, y le dice, oye, mira, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde has puesto a mi Señor Jesús? Y era con Jesús con quien estaba hablando. Yo decía, siempre que estemos en problemas, el Señor está ahí aunque no lo veamos. Ponía otro ejemplo de cuando los discípulos estaban cruzando el mar de Galilea y se levanta una tempestad, una tormenta, unos fuertes vientos, y lo comparaba con esos problemas que de repente se levantan en nuestra vida, y el Señor se apareció a ellos caminando sobre las aguas. Pero ellos no lo reconocieron, en su problema no lo reconocieron, en esa preocupación, en esa situación difícil no le reconocieron, sino que dice la Biblia que dijeron, es un fantasma. Y yo decía, no es un fantasma, es el Señor. Y el Señor está con nosotros, aunque
no lo veamos, aunque no lo sepamos discernir. Y el último ejemplo que ponía era cuando Jesús muere y resucita, pues se arma un revuelo tremendo ahí en Jerusalén, no solamente por los romanos, sino por los judíos. Todos se levantan en contra de los cristianos a darle persecución, pero Jesús había dado una orden: no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero cada vez iban pasando los días y cada vez se iba poniendo más difícil la situación. Ya no se podían exponer públicamente porque los iban a encarcelar. Era una situación muy complicada, así que no todos esperaron al Espíritu Santo, sino que hubieron muchos discípulos que se fueron, que abandonaron. De hecho, Pablo en un momento dado habla como de 500 discípulos, pero cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés solo había 120. Y entonces hay unos que se están yendo por el camino de Emaús, dice la Biblia, y están preocupados, están en esa situación preocupados, y el Señor se les aparece y empieza a caminar con ellos y les empieza a hablar de la palabra de Dios, pero ellos no sabían que era Jesús. Y yo decía que nuestra necesidad o nuestra preocupación no nos deje ver a Jesús, no significa que Jesús no esté caminando con nosotros. El Señor siempre camina con nosotros. Y bueno, me extendía después un poquito hablando de que cuando Jesús se entera de que Lázaro está enfermo, ni siquiera muerto, que está enfermo, él está a una distancia de Betania, él no deja lo que está haciendo para ir a acudir a esta casa, sino que se queda 2 días más en el lugar donde está. Yo decía, bueno, ¿y por qué el Señor no va? Y eso es a veces lo que a nosotros nos molesta, quizás no es la expresión, pero como que nos irrita, ¿no? Pero, Señor, ¿por qué si tú tienes el poder no haces algo? ¿Por qué si sabes que estoy enfermo, que estoy atravesando este problema? ¿Por qué si sabes que tu amigo Lázaro, al que amas, está enfermo, no vas a salvarle? O por lo menos no vas a consolar a la familia. Y yo le decía, que no entendamos a Dios no significa que Dios no haga todo bien. Dios lo hace todo bien. Amén. Y que no haga las cosas como nosotros las haríamos, o que no haga las cosas como nosotros nos gustaría que las hiciera, no significa que no lo esté haciendo bien. El Señor todo lo hace bien. Todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué y todo tiene un para qué. El tema es no juzgar al Señor. Bueno, ¿y por qué no viniste? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, dijo Jesús. Y entonces después me centraba en el hecho de qué hizo Jesús cuando llegó a Betania. Cuando ya llegó, que Lázaro llevaba muerto 4 días, dice la Biblia, ya olía mal incluso, ya hiede, como dice el Evangelio. Y lo que hace cuando llega a Betania me sorprende, porque dice que Jesús lloró, que es uno de los versículos más cortos de toda la Biblia, el segundo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Y yo digo, ¿por qué lloró? Porque si él sabía que iba a resucitar a Lázaro, él antes de salir de donde estaba, le dijo a sus discípulos, vamos a Betania porque Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Hablando de que Lázaro ha muerto, tengo que ir a resucitarlo. Y cuando llega a Betania y encuentra a la familia llorando, le dice, no se preocupen, que esto es para la gloria de Dios, tu hermano resucitará. Literalmente le dice Jesús a una de sus hermanas. Entonces yo digo, Señor, si tú sabes que Lázaro va a resucitar, que tú lo vas a resucitar, ¿por qué lloras? Yo llegaría ahí contento, no se preocupen, tranquilo, ya llegué yo, ya llegó la solución, Lázaro sal fuera y se acabó la tristeza. Entonces, ¿por qué llora? Bueno, yo tengo una explicación para eso. Sí, a ver cuál es la explicación. Porque yo incluso la pensé. Sí. Él llora, bajo mi modesta opinión e ignorancia, ¿no? Sí. Porque evidentemente el libre albedrío tiene sus consecuencias. Uh-huh. Es decir, aunque supiese que lo iba a resucitar, ha visto el daño que está formándose en la familia, y él ama tanto a las personas con las que está, que le duele lo que ha tenido que pasar para que la gloria de Dios sea reflejada. Exacto, no vas para nada desencaminado, es por ahí, pero literalmente la Biblia dice el por qué lloró, pero es así, al final no está llorando por Lázaro, sino por lo que está sucediendo allí. La Biblia dice literalmente que Jesús lloró porque vio a Marta y a María llorando y a los judíos llorando. O sea, Jesús se conmovió porque la gente estaba llorando, no por Lázaro, porque vuelvo y repito, ya el Señor tenía claro desde antes que pasara nada que Lázaro iba a resucitar. Pero él lloró, como tú dices, al ver las consecuencias, al ver a Marta llorando, al ver a María llorando, al ver a los vecinos llorando, al ver a la aldea de Betania llorando. Y yo sacaba una enseñanza de aquí y decía, no solamente es que Jesús esté en medio de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones, de nuestros dolores, sino que Jesús se conmueve con nosotros. Jesús no es frío frente a nuestro dolor. No es que estemos llorando y el Señor diga, venga, arriba, venga, vamos. No. El Señor llora con nosotros.
De hecho, ese verbo que usa la Biblia ahí en Jesús lloró, no significa que como que se quebrantó, se le cuajaron un poquito los ojos. No. Ese verbo significa literalmente que se deshizo en lágrimas. Él fue un lloro, un quebranto profundo de Jesús. Y yo decía, así es Jesús cuando nos ve tristes. Así está Jesús cuando lloramos. Sí. De hecho, el Señor siempre está presente cuando lloramos, porque la Biblia nos dice que el Señor un día enjugará toda lágrima de nuestro rostro. Y eso es porque lo conoce las lágrimas derramadas. Entonces, el Señor siempre está cercano, como dice la Biblia. Es que estoy intentando recordarme de un versículo que usaba en la prédica, que el Señor está cercano a los que están pasando malos momentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos difíciles de duelo, de enfermedad, del momento complicado que estemos atravesando? Buscar al Señor. La Biblia dice, invoqué al Señor en mi angustia y Él me respondió. Y yo explicaba que a veces nosotros llamamos, ¿verdad?, a la familia, llamamos a los hermanos de la iglesia, llamamos al pastor, llamamos a alguien, amigos que pensamos que nos van a responder en un momento difícil, que nos van a ayudar y no hallamos respuestas. A veces, pero no nos ayudan. Pero yo decía, qué bueno saber que tenemos un Dios que sí nos ayuda. Amén. Qué bueno saber que si en nuestra angustia le llamamos a Él, Él nos responderá. Quizá el pastor no. Los hermanos tampoco, la familia tampoco. Hay un versículo que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso el Señor me recogerá. El Señor siempre está ahí y a veces creo, también decía esto el domingo, si no recuerdo mal, a veces creo que el Señor permite ciertas circunstancias difíciles en nuestra vida para que entendamos que solamente le tenemos a Él. Que qué bueno la familia que tenemos. Oye, yo doy gracias a Dios, infinitas gracias a Dios por mi esposa, por mi hija, por mis padres, por mis hermanas, por mis hermanos, por la iglesia, por toda la gente, por mi pastor, por toda la gente que Dios ha puesto a mi alrededor, por mis amigos. Pero entiendo que el que nunca me va a fallar es el Señor. Amén. Que al que yo tengo que mirar siempre es al Señor. Que al que tengo que invocar en mi angustia es al Señor. Porque las personas, David, fallamos. Las personas, desgraciadamente, somos imperfectas y fallamos. Incluso a nuestros seres queridos fallamos. A veces adrede o a veces de una manera inconsciente. Y entonces a veces el Señor permite esos hornos de aflicción para que nos demos cuenta que es a Él a quien tenemos y es a Él a quien tenemos que acudir. Hablaba también del tema del perdón. En uno de los devocionales, creo que del pasado martes, habla del perdón, que es difícil quizás perdonar. Pero oye, hay que intentar hacer ese ejercicio, ¿no? Exactamente, y decía en ese devocional precisamente que a veces nos cuesta tanto perdonar, no el daño, sino que el costo del perdón es quién me ha dañado. Porque a veces si por ejemplo, qué sé yo, si tú me ofendes con alguna palabra o algo, pues bueno, pues me puede dañar. Pero si lo hace mi mujer, ¿verdad? Entonces a veces nos cuesta perdonar no tanto el daño, sino la persona que nos ha dañado. Por eso es tan difícil el perdón. El perdón en muchas ocasiones cuesta. Es obligatorio que lo hagamos, es un deber, como también he dicho en algunas otras enseñanzas, pero no podemos frivolizar sobre esto. A veces el perdón es algo cuesta arriba, el perdón cuesta y mucho, y hay ocasiones donde se nos hace pero que muy difícil perdonar. Amén. Pastor, empecemos, si le parece, con las preguntas. Perfecto. De esta semana. ¿La fe tiene que ver con las evidencias? No, rotundamente no. De hecho, la fe es todo lo contrario. La fe se trata de creer sin ver. La fe es no tener evidencias, pero aún así estoy seguro de eso. De hecho, la Biblia describe la fe de esta manera. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si nosotros tenemos evidencias, no necesitamos fe. Yo no necesito fe para saber que aquí tengo un vaso con agua, porque lo estoy viendo, ¿verdad? Necesito fe. Si tú me dices que ahí hay un vaso de agua, yo no lo veo. Entonces, la fe no tiene que ver con evidencia. Cuando tenemos evidencias, pues no necesitamos fe. La Biblia dice que el justo tiene que caminar por fe y no por vista. Te pongo un ejemplo, mira. Cuando el Señor resucita y se le aparece a los discípulos se quedan asombrados, ¿no? Y ven al Señor resucitado y todo, pero no están todos allí reunidos. Falta uno, que es Tomás, que lo vamos a conocer como el dudón, el que duda, ¿verdad? De esta historia viene ese apodo de Tomás, el que duda, el incrédulo, Tomás el incrédulo. Y entonces cuando los discípulos se acercan a Tomás y le dicen, no te vas a creer lo que acaba de pasar. El que hemos visto al Señor resucitado. Y él dice, Señor resucitado no. Que sí, en serio, Tomás, que lo hemos visto, que se ha aparecido. Y él dice, si yo
yo no meto mis dedos en sus llagas, en sus heridas, en sus cicatrices, yo no creeré. ¿Qué hace el Señor? Se le aparece nuevamente a los discípulos estando Tomás, y entonces le dice, ay Tomás, bienaventurado aquel que creyó sin ver. Y es una bendición poder creer sin ver. La fe no se trata de evidencia, se trata de que lo que no vemos, lo creamos. Eso no quiere decir que nosotros tengamos una fe que no puede ser explicada, que no puede ser razonada. No. Nuestra fe puede ser explicada y razonada. Yo siempre me pongo en la postura de que nuestra fe no es una fe cerrada. Nosotros no somos como burros que somos así, ¿verdad? No, es que como lo dice la Biblia, bien, está bien. Ya la Biblia, si lo dice la Biblia, amén, punto. No hay nada más, pero razónamelo. ¿Vale? Explícamelo, no me digas porque lo dice la Biblia, que para mí eso sirve, pero para la gente de la calle no. Tú le dices a la gente de la calle, mira que hay que congregarse. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. ¿A mí qué? ¿A mí qué? Si yo no creo en ese libro. O sea, me lo dices a mí como creyente, ya lo dice la Biblia, punto y final. Pero nuestra fe se puede explicar, se puede razonar. Qué bueno saber que nosotros tenemos una fe razonada, una fe que la podemos expresar y explicar con claridad a la gente. Pastor, ¿la fe se puede llegar a perder? Porque es algo que me explico, ¿no? Me pregunto sobre todo, ¿no? El tema de que a lo mejor, yo qué sé, muere un familiar o, bueno, como hemos comentado ahora con Marta, con Lázaro, ¿no? Sí. Puede llegar una persona a decir, oye, pues yo ya no creo ya, es decir, me han pasado tantas catástrofes que no creo. Sí, desgraciadamente sí, se puede perder, que es lo que la Biblia le pone un nombre a esa pérdida, es la apostasía, cuando uno deja de creer y reniega de Dios. Y no es que solamente se pueda perder, sino que hay mucha gente que ha perdido la fe. Pero más que perder, yo diría, ha descuidado la fe, porque a veces perder es como como decir, pues no sé dónde la dejé. No. Cuando uno pierde la fe es porque ha trabajado en eso, ha trabajado en perderla. Uno no pierde la fe de la noche a la mañana. Es verdad que hay circunstancias en nuestra vida, como la muerte de un familiar, cosas que no tienen explicación, cosas duras en nuestra vida, que nos pueden dar un duro golpe, ¿verdad?, en nuestra vida y hacernos debilitar en la fe. Pero esa pérdida de la fe no es de un día para otro. Mira, te explico. Es como algo. las plantas sin regarlas, ¿no? Exactamente, pero es que ese es el ejemplo que te iba a poner, me lo acabas de quitar de la boca, porque es el ejemplo que pone la Biblia. Mira, déjame explicarte algo sencillo que la Biblia dice sobre la fe. Toda persona que cree en el Señor, Dios le da una medida de fe, diferente. A cada uno reparte una medida de fe. A ti te da una medida, al otro otra. El Señor sabe, en su sabiduría, en su infinita sabiduría, sabe qué medida tiene que dar a cada uno. Ahora bien, Dios me da una fe, un tamaño de fe, el que sea, ya puede ser como un grano de mostaza, pequeñito, puede ser una fe grande, da igual. Nuestro trabajo, nuestra labor es hacer crecer esa fe. Nosotros no podemos quedarnos siempre con el mismo tamaño de fe, tenemos que hacerla crecer. La Biblia dice a través de Pablo a la carta a los Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Cómo hacemos crecer la palabra de Dios? Oyendo la palabra. ¿Cómo hacemos crecer la fe? Oyendo la palabra de Dios. Ahora, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios no significa simplemente escuchar. Porque nosotros podemos escuchar, te pones YouTube, por ejemplo, y ahí tienes, no es que mis vídeos, mis devocionales, hay millones y millones de predicaciones en YouTube. Miles de iglesias que puedes ir y escuchar. Bueno, yo tengo en el móvil una aplicación donde escucho la Biblia. Todas las mañanas me lo pongo cuando estoy en el baño para ducharme, para asearme, me pongo la Biblia hablada. Entonces, no se trata de oír. Esa palabra oír en el original significa obedecer. Claro, lo fácil es decir, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ese es el primer paso, oír, que entre por aquí. Pero la fe viene cuando obedeces lo que has oído, cuando llevas a la práctica, cuando tienes obras de lo que has escuchado. Más adelante, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Como muere una planta cuando no la riegas. La fe tiene que ser regada con obras, con prácticas, con obediencia. Lo que pasa es que poco a poco, cuando dejamos de obedecer la palabra de Dios, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de escuchar la Biblia, cuando dejamos de leerla y dejamos de practicar, se va debilitando. Pero eso es un proceso, es un proceso que va poco a poco. No pienses que es de un día para otro, ni de un mes, quizá ni de un año para otro. Es un proceso para que eso muera, se va debilitando hasta que muere y desaparece. Y llega un momento que como no tienes fe y tu corazón, como dice la Biblia, se ha endurecido, se ha encallecido, ya reniegas del Señor. Y yo conozco gente, desgraciadamente, que un día estuvieron en los caminos del Señor
y que ahora reniegan de Dios. ¿Por qué? Porque descuidaron su fe, la dejaron de cuidar, no la hicieron crecer, dejaron de obedecer la palabra y poco a poco, y a eso súmale pecado, pues sí, se pierde, y es lo que la Biblia llama la apostasía, renegar de la fe, renegar de las cosas del Señor. Pastor, ¿qué opina del cristianismo cultural, esta corriente que está llegando nueva a nuestros tiempos? Bueno, el cristianismo cultural, yo entiendo esto del cristianismo cultural por llevar un cristianismo de cultura, un cristianismo donde desgraciadamente la gran mayoría, hablo de los españoles, no sé si por ahí también, que sé que sí, pero yo hablo de lo que conozco, la cultura española. El español es un cristiano cultural, es un cristiano que basa su fe en eventos puntuales, en una Semana Santa, en una romería, en una bajada de la Virgen, en lo que quiera que sea, en fiestas, ¿verdad? En lo que se llama la BBC, bodas, bautizos, comuniones, ¿verdad? Y basan su religiosidad, su fe, su creencia en eventos puntuales. Y es una fe cultural, es un cristianismo cultural. Pero no, ¿qué opino yo? Lo mismo que creo que opina la palabra de Dios, que opina el Señor, que eso no es lo que quiere Dios. La Biblia dice que el que quiera seguir a Jesús tome su cruz cada día, no cada Semana Santa o cada fiesta o cada romería, cada día. Nosotros tenemos que ser creyentes en cada instante de nuestra vida, no simplemente en momentos puntuales. Creo que fue la semana pasada o hace 2 o 3, no recuerdo, que estábamos hablando también aquí y te decía, yo de adolescente, cuando no estaba en los caminos del Señor, yo iba a ver a la Virgen en esas caminatas larguísimas que uno hacía. Pero entre caminata y caminata pues caían cosas, ¿verdad? Y entre caminata y caminata tu vida era un desastre. Entonces tú dices, ¿tú crees que el Señor se alegra porque hagas eso puntualmente? ¿Tú crees que el Señor se alegra porque cuando llegue la Semana Santa te apartes del pecado y te consagres? No, el Señor lo que quiere es una vida santa, es que nos consagremos, es que no reduzcamos nuestra relación a Él con momentos puntuales, sino que no sea algo cultural, sino que sea algo de nuestra vida. Yo siempre digo que el Señor no es parte de nuestra vida, sino que el Señor es nuestra vida. Amén. Y igual que hay cosas que no casan, ¿no? Por ejemplo, el tema de ateo, cristiano, el tema del cristianismo cultural, que está la corriente de que creen en que Jesús sí existió, pero no creen en la divinidad, no creen en que hizo los milagros, no creen, es decir, son cosas, por lo menos yo creo, incoherentes. Claro, ahí hay que separar bien esto, David, porque el hecho de que tú digas que Jesús no existió, lo único que habla no es de tu religiosidad o de tu creencia, habla de tu incultura. Jesús existió. La historia demuestra que Jesús existió, no solamente la Biblia habla de Jesús, hay decenas, cientos de documentos de la época que habla de Jesús. O sea, quien diga, no, es que Jesús no existió, perdona que te diga, usted es un ignorante. Usted es un ignorante. No, es que Jesús no hizo milagros, perdona que te diga, usted es un ignorante. O sea, hay muchos escritos, es como decir, no, la Primera Guerra Mundial no existió, como yo no viví, perdona que te diga, lee la historia, mi hijo, o sea, lee libros de historia. Entonces, los milagros de Jesús están documentados por gente incluso que iba en contra de Jesús, como los judíos. Un tal Flavio Josefo, que tiene decenas de escritos donde habla de Jesús, un contemporáneo del Señor, y habla de él, de sus milagros, de todo. Ahora, que tú sepas que Jesús existió, que hizo lo que dice la Biblia que hizo, pero no creas que sea Dios, bueno, ahí sí te lo acepto. Porque ahí así entra en juego tu fe, tu creencia. Pero decir que Jesús no existió, eso, perdona que te diga, es ridículo, pero totalmente ridículo. Hoy vamos a hablar de algo que creo que a muchas personas les puede interesar, y es cómo es la trascendencia, pastor. Es decir, cómo es o qué dice la Biblia de cómo es cuando morimos. Porque mucha gente habla o dice, es que vi una luz o se ve una luz. Las personas que han estado próximas a la muerte y tal, que toda tu vida se pasa ante tus ojos. ¿Qué dice la Biblia si dice algo acerca de ello, pastor? Bueno, te metes en un tema un poco... ¿Pantanoso? No pantanoso, incómodo para muchos. Si tú quieres, yo en la iglesia he descubierto esto. Si yo quiero que la iglesia guarde silencio absoluto, tengo que tocar 2 temas. Tengo que hablar o de dinero o de la muerte. Cuando tú hablas de la muerte... Silencio. Pero silencio, que la gente se queda blanca. Pero es algo que vamos a pasar todos. Todos. ¿Sabes lo que decía mi abuela, la de los cubiertos?
Que todos nacemos, y has visto que aquí tenemos una M, ¿no? Ay, mira, la mía también decía muerta aquí y el Claro. pie es la S segura. ¿Sí, verdad? Exacto. Mi abuela decía son los dichos de los antiguos, Sí. que ya cuando nacemos, nacemos Sí. con la marca de la muerte. Es Tal cual. Lo que tenemos seguro Muerte todos los segura. vivientes es que vamos a morir. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia de cómo vamos a morir? Bueno, la Biblia no habla de eso. Pero sí es verdad que hay mucha gente que ha estado en ese umbral y que por lo que quiera que sea, Dios no permitió que se fueran, sino que vinieron y que coinciden en eso, ¿verdad? ¿No? Es que vi como un túnel, una luz al final del túnel y es curioso o llamativo por lo menos el hecho de que tanta gente coincida en esto, ¿verdad? La Biblia presenta a Jesús como la luz del mundo, ¿verdad? Esa luz. De hecho, hay un versículo en Apocalipsis que dice que en el cielo no vamos a tener necesidad de sol porque Jesús será nuestro sol. Jesús será nuestra luz, Él nos alumbrará. Con esto no quiero decir que sea cierto lo del túnel y la luz, no. Oye, pero qué coincidencia que muchos vean eso, ¿no? Como ese túnel que al final hay una luz. Conozco personas, aparte que me he leído algún libro de una mujer que trabajaba en un asilo de ancianos, pero ya un asilo donde ya las personas estaban prontas Paliativo. a partir. Sí, exactamente. Pero conozco personas que han trabajado, no sé si todavía lo están haciendo, pero han trabajado también en la UCI, en ciertos sitios donde ya la gente, en muchos casos, parten de aquí, donde dicen todo lo contrario, que no es un momento placentero, no es un momento donde ves una luz, sino es un momento aterrador para algunos. Algunos coinciden también muchos como que sienten un calor infernal, ven llamas, ven fuego, se asustan. Ahora hay un hombre que el otro día vi un podcast de él, no recuerdo, ahora es muy conocido por las redes sociales, una persona mayor que habla de la muerte desde el punto de vista también cristiano y dice que algunos es un momento muy trágico, ¿verdad? Pero todo eso depende de hacia dónde vayas a ir. La Biblia no dice cómo va a ser ese momento. Lo cierto es que aquí morimos, la Biblia usa la expresión expiró. La persona expiró. Ahí ya el espíritu, el alma se desconecta del cuerpo. El cuerpo es lo que aquí se queda. La fachada. Sí, la fachada, el envase. Aquí el estuche del alma y del espíritu. Venimos del barro, al barro vamos a volver, ya sea porque nos entierren, porque nos coman los gusanos, porque nos incineren, lo que quiera que sea. Al barro vamos a volver a ser polvo. Pero el espíritu y el alma se van. El espíritu se va a ir con Dios porque el espíritu es de Dios. Ahora bien, el alma ¿hacia dónde va? El alma es lo que nosotros tenemos que ganar. Y entonces depende de la decisión que tú hayas tomado aquí en la tierra, tu alma va a ir o para el cielo o para el infierno. Entonces, ¿cómo va a ser ese momento? No lo sé, en algunos es un momento instantáneo. Mi esposa siempre me ha dicho que a ella le gustaría morir como su abuela, es el que se le conoce como la muerte dulce, ¿no? La muerte Quedarse dulce. dormido. Exacto, no, la muerte dulce es cuando mueres por inhalación de gas, creo. Ajá. Pero la muerte, no sé, tiene un nombre que es La muerte feliz o algo así. Se fue a dormir y te quedas ahí. y ya no despertó más. Sí, esa es la mejor. Pero luego hay muertes trágicas, hay muertes más agonizantes, hay muertes que llevan mucho tiempo. Bueno, pues yo he estado en algunos momentos del umbral de la muerte en ciertas personas y es verdad como que tienen ese suspiro, pero la Biblia no entra en eso porque cada muerte, pues bueno, será específica para cada uno, pero lo cierto es que después de la muerte hay una vida. Es Pablo el que dice, yo desearía, yo estoy aquí en cuerpo con ustedes, pero desearía estar ahora con el Señor. O sea, una vez nosotros morimos aquí, aparecemos allí. Es algo instantáneo. Amén. Creo recordar que es Esteban, si no recuerdo mal, perdón si me equivoco, creo que no, estoy casi seguro que es Esteban cuando lo apedrean, ese primer mártir muerto de la iglesia, Hechos capítulo 7, lo apedrean, le están tirando piedras y dice, y entonces se le abrieron los cielos y vio al Hijo de Dios. O sea, más allá de lo que nuestro cuerpo físico ve, hay un cielo, hay una eternidad. Entonces, cuando morimos aquí, aparecemos allí. La muerte no es el final, es el comienzo de la vida eterna. El tema está en qué dice la Biblia de la trascendencia. Pues mira, no habla mucho, no entra en detalle en eso. Lo que sí habla es de los momentos antes a ese momento. ¿Qué vas a hacer para cuando llegue el momento? ¿Te estás preparando para ese momento? Suena trágico, suena como un poco apocalíptico, algo trágico, pero hay que prepararse para morir. Porque como tu abuela decía, como mi abuela decía, como tantas otras abuelas decían, lo que tenemos seguro es la M de muerte. Es que vamos a Todos morir. vamos a morir. Pues vamos a prepararnos para morir. Vamos a prepararnos para ese momento. Porque es una decisión, David, personal.
Ya hemos hablado en otra ocasión, no vamos aquí a seguir engordando esto, pero el purgatorio no existe. Es el lugar donde dice que cuando mueres tu alma va a un lugar de reposo y según oremos aquí, si hagamos rogamos que haga una oración por su alma, dicen en las escarapelas. Rogamos, ¿verdad?, una oración por su eterno descanso Exacto, de su alma. Porque la Iglesia Católica lo que enseña, bueno, la Iglesia Católica y otras creencias lo que enseñan es que si los familiares, los amigos, los conocidos aquí en la tierra oramos, podemos sacar ese alma del purgatorio y llevarlo al cielo. No, es una decisión totalmente libre y personal de la persona. Cada persona decide aquí en la tierra y en vida hacia dónde quiere ir. ¿Quieres ir al infierno o quieres ir al cielo? Ahora, si quieres ir al cielo, el único camino se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Me acabo de acordar ahora de cuando él estuvo con una persona que estuvo a punto de morir y que quería ir al infierno. Sí, quería ir al infierno, creo que solo me ha pasado esa vez y hace unos cuantos años, y aquí el Morrojable precisamente, una de las primeras veces que yo estuve aquí, creo que fue una de las primeras visitas que yo hice hace muchos años atrás. Aquí Le marcó, Me marcó primero porque yo estaba empezando a dar mis primeros pasos como pastor. Bueno, creo que en aquel entonces no era ni pastor, no estaba estaba en la iglesia pero no era pastor. Y me llamó mucho la atención porque este hombre estaba agonizando. Ya a este hombre le quedaban no días, ya no sé si tú lo has podido ver, hay personas que ya tienen la muerte reflejada. Sí. Yo voy y oro, porque yo voy a orar siempre hasta el último aliento de vida. Yo voy a orar, yo creo en un Dios que tiene el poder para sanar, pero hay personas donde tú ya ves que ya está, ya solo es el momento de que de ese último suspiro, ese expiró, que dice la Biblia, ¿verdad? Que se separe ya el alma y el espíritu. Y esta persona, cuando llegué, yo ya le vi la muerte en el rostro. Yo le dije, mira, ¿quieres orar por sanidad? No, yo no quiero orar por sanidad. Digo, vaya hombre, qué raro. Todas las personas que están en este momento de su vida se agarran a un clavo ardiendo y me dicen que sí. Digo, pues nada, pues yo le dije, ¿sabes que te vas a morir? Sí. Digo, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón para ir al cielo? No. Y ahí, pero enfadado, sacó como fuerzas de donde ya no las tenía. No, yo me voy al infierno. Él estaba enfadado con el Señor por otros asuntos en su vida, pero yo me voy al infierno porque ahí están todos mis amigos y no sé cuánto, que el cielo es aburrido. Y digo, bueno, qué engañado estás y qué pronto vas a despertar de ese engaño, desgraciadamente. Amén, de verdad, qué triste. Qué triste. Sí, muy triste. Es así. Vamos a hablar de personajes en el día de hoy que llevamos tiempo intentándolo. Sí. Y sacamos hoy a Jezabel. A Jezabel, ¿cómo la llamaste tú? La bruja. La bruja Jezabel. La bruja Jezabel. No estás muy desencaminado. La bruja Jezabel, sí señor. Jezabel, bueno. ¿Quién era? Es una reina de Israel que fue esposa del rey Acab, de los peores reyes que ha tenido Israel, por no decir los peores sin duda alguna. Pésimos, malvados, a más no poder, llevaron al pueblo de Israel a una idolatría, sacaron de la adoración a Dios a meterlos en falsos dioses, adoraban a Baal, enseñaban falsas enseñanzas. Bueno, un desastre. Esta mujer era, pero malvada. Por ponerte un ejemplo de tantos que podríamos hablar, alrededor del palacio de Acab y de Jezabel, había una parcela que era de un hombre llamado Nabot, dice la Biblia, y Acab quería esa parcela. Entonces fue a hablar con Nabot, mira, yo te compro la parcela, véndemela, yo te doy muy buen precio, yo soy el rey, y tú sabes que si tú me dices que sí, yo voy a tener favor contigo, bueno, todo eso, ¿no? Y Nabot le dijo, no te la voy a vender, lo siento, pero no, es una herencia de la familia, aparte la palabra de Dios no me permite vender esto a perpetuidad y tengo más temor de Dios que de ti. Y cuando va a la casa, Acab está triste y le dice a Jezabel, ¿qué pasó? Y dice, no, es que Nabot, que no me quiere vender la viña y no sé cuánto. Y esta malvada mujer lo mandó a matar a Nabot y lo mató por quedarse un trozo de tierra. Una reina que todas las tierras eran suyas, mandó a matar a un hombre por esta insignificante tierra. O sea, para que te hagas una idea de lo malvada que era esta mujer. Era una mujer sin escrúpulos, una verdadera malvada, una bruja Jezabel. Fue la que amenazó a Elías. Elías, después de haber tenido una victoria pletórica ahí en el Monte Carmelo, cuando mató y degolló a todos los falsos profetas y se creció y llevó a todo el pueblo a la verdadera adoración a Dios, Jezabel le dijo, mañana a estas horas te mato. Y Elías entró en una depresión y se fue y huyó. Y se fue para el desierto y debajo de un árbol le dijo, Señor, quítame la vida. ¿Por qué? Es que Jezabel me persigue. O sea, era una mujer, aparte de influyente, mala, perversa. Pero al final, como con las cosas del Señor no se juega,
Tú te puedes salir con la tuya durante un tiempo, tú puedes parecer que estás venciendo a Dios, entre comillas, durante un tiempo. Al final la muerte de esta mujer fue vergonzosa, fue que se cayó por una ventana, los perros se lo comieron, algo muy desagradable. Pero aunque Jezabel murió hace años, la Biblia habla, ¿sabes de qué? Del espíritu de Jezabel. Un espíritu que ronda, no estamos hablando del espíritu de ella, ¿vale? De eso de que vienen los muertos, no, está hablando como de eso que moraba en ella, todavía está aquí. La maldad. La maldad que moraba en ella. Exactamente. ¿Cuál es ese espíritu de Jezabel? Bueno, se puede ver en dos partes. Por una parte, el espíritu de Jezabel es el espíritu de las falsas enseñanzas, de esas enseñanzas que yo te doy a sabiendo que son erróneas de la palabra de Dios, pero porque yo quiero conseguir un fin. Jezabel enseñó al pueblo una falsa idolatría, una falsa adoración. Llevó al pueblo a la idolatría, a adorar a un Dios que no era el verdadero. Y hoy en día, lo siento si esto te desanima o te sorprende, no todas las iglesias predican una sana doctrina. No todas las iglesias predican... No me sorprende, para nada. Desgraciadamente ya te digo yo que es así. No todas las iglesias basan sus enseñanzas en el temor de Dios, sino que hay iglesias, pocas, contadas con los dedos seguramente, no vamos a tampoco a decir, pero hay algunas... o no iglesias, pastores, vamos a decir, o predicadores que usan la palabra de Dios para su provecho, ¿verdad? Para su propio beneficio. Para su propio beneficio. Y manipulan y extorsionan la palabra de Dios, que es muy fácil hacerlo, y no respetan el contexto y no respetan la historia. Y critican a otros pastores. Sí, bueno, de todo hay en la viña del Señor. Sí, ¿verdad? No, es que, pero manipulan la palabra del Señor para enseñar algo que la Biblia no dice. Pero yo lo enseño porque tengo un interés. Te pongo un ejemplo, que lo tratamos ahora. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. ¿Qué dicen algunos? Que para tú tener fe tienes que venir a la iglesia, porque fíjate, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ese pastor está enseñando eso bajo la manipulación. Está coartando la libertad de la gente, está manipulando, está asustando a la gente, diciendo, tú tienes que venir aquí al culto, a mi culto, no a otros. A mi culto, tienes que venir a mi iglesia a oír la palabra porque si no la fe no crece. No, la Biblia no dice eso. La Biblia, como bien te decía antes, dice la fe viene por el oír, pero el oír significa obedecer. Entonces, esos pastores están mal enseñando la palabra de Dios con un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que vengas y te tenga aquí sentado y yo pueda manipularte, yo pueda hacer un montón de cosas contigo. Desgraciadamente hay muy poquitos, David, gracias a Dios, pero hay. Y ese es el espíritu de Jezabel, el espíritu de confundir a la gente, de manipular la palabra de Dios, de corromper la palabra de Dios para un beneficio personal. Qué triste. Qué triste. Y luego te dije que había dos variantes. Está el espíritu de la falsa enseñanza y luego el espíritu de Jezabel también habla de de esas mujeres que seducen a los hombres, ¿verdad? Que se meten en las iglesias. De hecho, es que en estos días me contaban un caso terrible. Que no le voy a echar la culpa a la mujer porque el hombre también al final cayó porque quiso, pero que hay gente que se mete, hay mujeres, porque al final los hombres somos tan simples que nos llevamos por los ojos, ¿verdad? Entonces aparece unas curvas y los hombres enseguida. Por eso Jesús dijo, cuidado con los ojos, cuidado, aquel que mira a una mujer solamente para codiciarla ya está pecando. ¿Por qué hablo a los hombres y no a las mujeres? Porque saben que los hombres solemos tener esto, ¿verdad? Las mujeres también, pero no tanto. Los hombres tenemos problemas con esto, hay que cuidar nuestros ojos. Creo que fue Job en el capítulo 31 el que dijo, haré pacto con mis ojos, ¿cómo he de mirar yo a una virgen? Tenemos que cuidar mucho esto. Y hay algunas que no vienen por Dios, sino que vienen pues a lo que vienen y seducen a esos hombres. Y eso se le conoce en la Biblia como el espíritu de Jezabel. Amén, de verdad, que vamos, yo llevaba tiempo que quería hacer esta pregunta, de verdad. Y otro de los que vamos a conocer hoy es Caifás. Caifás, ¿sí? Un personaje que la Biblia habla. La Biblia no solamente nos dice su nombre, nos dice también su oficio. Él era sumo sacerdote. Sumo sacerdote era la máxima autoridad judía, era el cabeza, el encargado de guiar al pueblo a la espiritualidad, la única persona que tenía acceso a la presencia del Señor una vez al año, así que debería ser un hombre íntegro. El sumo sacerdote, que el primero fue Aarón y después toda su descendencia. Tenía que ser un hombre íntegro, un hombre espiritual, un hombre cercano a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre conforme a las Escrituras. Sin embargo, Caifás no era así. Pasa que el Caifás fue el sumo sacerdote que le tocó estar en el juicio de Jesús. Él fue el que entregó a Jesús a Pilato. Él fue el que se rió, se rasgó sus vestiduras como diciendo, tú has dicho que tú eres el Hijo de Dios, y lo envió a Pilato. Para mí Caifás
representa a un hombre que tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, pero prefirió quedarse con su religión. La Biblia no habla bien de Caifás. Caifás evidentemente tenía una posición. Dios al final, si no te quita durante estés en ese momento, porque ahora quiero recordar que en un momento dado Dios habla a través de Caifás o Caifás profetiza en un momento dado porque está en una posición, ¿verdad? Pero al final esa posición, él se agarró nada más a esa posición, no a su relación con Dios. Y a veces hay gente, desgraciadamente, que prefiere quedarse con su religión, con su tradición, antes que quedarse con el Dios vivo y verdadero, que podríamos ir a la pregunta que me hiciste antes, ¿no? Del cristianismo cultural. Tienes que poner en balanza. Cuando tú conoces verdaderamente al Señor y lo que te han enseñado, ya el Señor dice, escogeos hoy a quién servir. Si vas a servir a las enseñanzas de tus padres, dice la Biblia, o vas a escoger al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué. Pero tienes que escoger, no podemos estar claudicando, ¿verdad? Y a veces pues está el Señor o la religión, que es el caso de Caifás. Y Caifás se decantó desgraciadamente por la religión y envió al Señor a la cruz. Yo creo, o bueno, parece ser, tiene que ser así, que lo que no quería era perder su posición. Totalmente. Es decir, yo soy el que más manda, como que háganme caso a mí, él no es, ¿no? Exactamente, es que aparte Caifás tomó esta postura, primeramente, como tú bien dices, para mantener su posición, y segundo, porque Jesús era una amenaza para él. Jesús era una amenaza para la religiosidad. O sea, los judíos habían hecho de la religión un circo, habían hecho de la religión ¿cómo se llama? Un negocio. Un aprovechamiento. Exactamente, incluso Jesús en un momento dado cuando entró al templo tuvo que tirar las mesas de los cambistas porque la casa del Señor se había convertido en un negocio, venta, compra y esto y lo otro, y el Señor dijo, no, mi casa tiene que ser conocida como una casa de oración. ¿Qué es esto de estar aquí comprando, vendiendo y vengas aquí a la casa del Señor a hacer negocios, hombre? Escriba, fariseo, hipócrita. Si con algo el Señor no podía, era con los hipócritas. Y entonces, pues bueno, Caifás exactamente prefirió ante su religión y no me muevas de aquí, y encima el Señor es una amenaza, enviémoslo a la cruz. Qué triste. Qué triste, sí señor. Claro, pudiendo ser es decir, es que lo tenía sencillo, es decir, podía haber sido una persona que grandísima, hablarse bienísimo de él en la Biblia, sin Exacto. embargo, prefirió lo contrario, prefirió salvar, como dicen los jóvenes hoy en día, Sí. su culo. Exactamente, pero también ahí tenemos que tener claro que primero ni Roma ni los judíos crucificaron a Jesús. Bueno, lo hicieron físicamente, pero Jesús dijo que él se entregó a sí mismo. A mí nadie me quita la vida, dijo él, yo la pongo. Todo se tenía que dar tal cual lo decía la palabra de Dios, ¿verdad? Alguien me preguntó, porque la traición de Judas está profetizada desde el Antiguo Testamento, y alguien una vez me preguntó, bueno, y entonces, ¿será que Judas ya estaba condicionado, ya había nacido para eso? Bueno, la palabra de Dios se tenía que cumplir sí o sí. Pero aquí podríamos entrar, lo que pasa es que no me quiero alargar, pero podríamos entrar en lo que hablábamos hace unas cuantas semanas atrás, el preconocimiento de Dios, en que Dios conoce todo y por eso pudo escribirlo. No significa que cuando escribió esas profecías en el Antiguo Testamento condicionó a Judas, a Caifás, a Pilato. No. Él, como ya sabía lo que iba a pasar, lo pudo dejar por escrito, ¿vale? Entonces, ¿Judas tuvo posibilidad de cambiar, de no traicionarlo? Por supuesto, pero como Jesús, Dios, que no tiene tiempo, ya sabía lo que iba a pasar, él pudo decir la traición. Él habló de la traición, de cómo la religión lo iba a Que vender. bueno la pregunta esa de que se condicionó, ¿eh? Exacto, sí. La pregunta es muy buena. Es muy buena y podríamos darle una explicación muy, muy profunda, pero basada en eso simplemente. Nadie está condicionado, pero ya, por ejemplo, cuando la Biblia dice que el Señor sabe perfectamente quiénes van a ser salvos y quiénes no. Entonces, aquí hay gente que malinterpreta este versículo diciendo que ya nosotros no tenemos decisión en cuanto a la salvación, sino que Dios nos ha escogido, ¿verdad? Y ya de ahí incluso algunos enseñan que la salvación no se pierde, que una vez salvo, siempre salvo, todo este tipo de cosas. No. Que el Señor sepa eso es porque Él no tiene tiempo. Dios es atemporal. Dios es sin tiempo. Por eso es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sabe lo que va a pasar mañana, nosotros no. Dios sabe lo que va a pasar dentro de 10, 20, 100, 2000 años, nosotros no. De hecho, hay un libro, bueno, hay muchas profecías en la Biblia, pero hay un libro enfocado solo en los últimos tiempos. Y la Biblia da señales, pelos y detalles de todo lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo sabe. No significa que como el Señor lo ha dicho, por eso va a suceder. No. No estamos condicionados a eso, sino que como el Señor ya ha estado allí, lo ha podido dejar por escrito. No es que estemos condicionados, es que el Señor, que es atemporal, conoce el ayer,
Conoce el hoy y conoce lo que nadie de nosotros conocemos, el mañana. Amén. Pastor, nos queda poco tiempo, pero tengo algunas preguntas del canal que la hace Miriam Contreras 3630. Pastor Alberto, una pregunta. Mi esposo es católico, es italiano, él tiene las imágenes, como puede hablarle, él dice que el Señor también lo escucha a él, también y sus imágenes, y que el Papa Francisco es el segundo Dios. A mí me da un poco de coraje cuando me dice eso el Papa. ¿Qué debo hacer yo? Gracias, Pastor y David. No, me rimo de coraje, ¿no? Decimos lo que quiere oír o lo que tiene que hacer. No, a ver, lo que tiene que hacer es tener un buen testimonio para con su esposo, para que, como dice la Biblia, a ver si a través de su testimonio su esposo conoce a Dios. Y sobre todo lo que tiene que hacer es permanecer firme en su fe, no dejarse engañar. El Papa no es ni un segundo Dios, ni un tercero, ni un cuarto. El primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Aquí no hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro dioses. Aquí hay un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. Pero hay un Dios. Eso de que el Papa es un segundo Dios, con todos mis respetos, no lo digo ni en forma guasa, ni de burla, ni de nada. No puede ser un segundo Dios cuando ahora mismo está debatiéndose entre la vida y la muerte, ¿no? Si fuera un Dios sería eterno, sería una persona que no muere. Y luego lo de las imágenes, claro, hay gente que dice, no, es que Dios me habla a través de las imágenes. No, eso no es cierto, eso es antibíblico total. Lo que se esconde detrás de las imágenes, dice la Biblia, son los demonios. Así dice la Biblia. Y cuando uno dice, no, es que una imagen me habló, es que yo sentí que... Bueno, eso no es Dios quien te está hablando, ya te lo digo yo. Ya la Biblia nos da una respuesta de eso. ¿Qué es lo que esta hermana tiene que hacer? Tener un buen testimonio para que su marido pueda conocer al verdadero Dios y sobre todo mantenerse firme en la fe, que ella no caiga en el error, que en este caso sí está cayendo su marido. Pastor, Acelayón, 1501. Una pregunta: ¿por qué Raquel no fue enterrada en la tumba de los patriarcas? Para mí, porque ella pecó al robar los ídolos de su padre. Pues mira, ahora mismo no sé, no me viene una respuesta a la cabeza. Si quieres la apunto y te la digo, no lo sé. Aquí, por ejemplo, por la relación de ahora, Surelia López 2380 le dice que no fue enterrada en la tumba de la matriarcal porque murió en el camino cuando Jacob iba al encuentro con su hermano. Murió al dar a luz a Benjamín. Exacto, fue enterrada en el camino. Lee la Biblia, sumérgete en ella. Exacto, claro. No pudieron trasladarla a la cueva, si no me equivoco, se llama la cueva de Macpela, que ahí es donde están enterrados los patriarcas, y ella es verdad que dio a luz a Benjamín, ahí muere, y puede ser por ese motivo, por distancia nada más, pero puede ser que haya otra explicación que quizá ahora no me viene a la mente, lo podríamos mirar y te digo, pero la principal razón es eso, por distancia. Hay un comentario que estoy buscando, lo que lo vi ayer, que me dicen que yo soy su Timoteo. ¿Su Timoteo? Sí, soy el Timoteo del Pastor Alberto. Lo dicen por aquí, estoy buscándolo porque de verdad quería comentárselo al pastor. ¿Sabes qué significa esa expresión? No. Por eso lo quería comentar. No sé lo que significa. Timoteo, en la cultura cristiana se dice a esa persona que es aprendiz de alguien. Timoteo fue un aprendiz, un discípulo de Pablo, ¿verdad? Pablo, por eso le escribe 2 cartas, primera y segunda de Timoteo, le da muchos consejos, era un pastor joven, le daba consejos, le asesoraba, le instruía y todo esto. Entonces, cuando se dice tú eres el Timoteo de, significa tú eres un discípulo de, pero yo te recomiendo que no seas mi Timoteo, que seas el Timoteo del Señor, porque yo ni por casualidad me parezco a Pablo, ya te lo digo yo, tú eres un discípulo del Señor. Mira, ya lo encontré. La dice Sonia Rauda 7968, dice: querido David, sigue con esa hambre de saber de la palabra y serás un Timoteo del pastor Alberto, así como él lo es del pastor Manolo, a quien sigo desde hace 7 años y por medio del pastor online conocí al pastor Alberto y soy fiel oyente de sus devocionales. Sí, bueno, en una jerga cristiana, en un vocabulario cristiano, sí, la gente dice, yo soy discípulo de mi pastor José Manuel Sierra, no, yo soy discípulo del Señor, ¿vale? Discípulo del Señor. Es verdad que mi pastor es José Manuel Sierra y pertenezco a su ministerio y todo, y lo honro y no hace falta que diga nada de él porque ya todo lo que diga se queda corto. Es un hombre de Dios, es un hombre que íntegro, una persona, pero yo soy discípulo del Señor. Igual, porque eso es lo que me ha enseñado a mí mi pastor. Él siempre me lo ha dicho. No pongas tus ojos en mí, ponlos en el Señor, porque un día yo me voy
y yo no me quedo ya mucho más tiempo por aquí, o un día yo fallo, pon tus ojos en el Señor. Y mi propio pastor me ha enseñado eso, no pongas tus ojos en mí. Hoy mismo, esta mañana, cuando estaba conduciendo, suelo escuchar predicaciones, y estaba escuchando una predicación de mi pastor, de Manolo Sierra, creo que fue en Estados Unidos, en San Francisco, si no recuerdo mal, y él le decía eso a la iglesia: no pongan sus ojos en los pastores, no pongan sus ojos en mí, yo soy una persona imperfecta. Entonces, yo soy discípulo del pastor Sierra, soy discípulo del Señor. Él me está discipulando, mi pastor me está discipulando, enseñando, guiando, pero somos discípulos del Señor. Por eso te digo, tú sé un Timoteo del Señor, no de mí. Amén. Pastor, pues de verdad, agradecido porque ya llevamos casi 55 minutos. Bien. Y, por cierto, agradecido. Voy a aprovechar la confianza que tengo en el pastor para decírselo. El día 8 de abril hacemos ¿Sí? el año. Sí, me dijiste la semana pasada. Es un martes. ¿Es un martes? Y quiero ver si ese martes a las 6 de la tarde o 6:30 Sí. pudiésemos hacer directo en YouTube con la gente. Perfecto, sí. ¿Lo podemos anunciar? Nos organizamos y lo hacemos, sí. Lo anunciamos para si la lo gente. quieres anunciar ya, ¿martes qué? Martes 8 de abril. Martes 8, espérate porque tenemos congreso de la iglesia. Martes 8 de abril es cuando Martes hacemos 8, el año. 8 de abril, te digo ya, dame un segundo, Sí, pero claro, que yo estoy mirando aquí el se lo doy, móvil. parece mentira, no se lo voy a dar. Eh, Se lo doy a los políticos, no se lo voy a dar al pastor. Parece mentira. No me compares con los políticos. No, pero estoy diciendo que se lo doy a ellos. Como Vaya, ahora no encuentro aquí el dárselo a no ti, sé, ¿no? pero creo que no es esa fecha. Porque tenemos el congreso que es en... Madre mía, ¿dónde está esto? A ver si está Sarai. Y hay otra pregunta que también le haré al pastor de por qué Israel. ¿Sí? Es decir, ¿por qué Dios eligió o escogió Israel? Al bendito país de Israel. Sí. El eterno país de Israel, que lo quieren eliminar y no van a poder. Se van a quedar con las ganas por la eternidad. Israel. Bueno, me la va a contestar ya, ¿se dan cuenta? No, pero te lo digo. No, que yo estoy haciendo tiempo para que lo encuentre. Vale. No lo encuentro, pero sí, ya te digo yo que sí, porque sé que es más adelante el congreso, no lo sé, para no estar tampoco aquí mirando. Míralo aquí. Eventos Vida Nueva, congreso, cuarto congreso de Vida Nueva. Del 17 en adelante. Perfecto. Sí, el 8 estamos aquí, 8 a las 6. Lo hacemos en directo. Martes 8 en directo, venga, perfecto. Eso lo grabaré, lo daré en directo. El directo no se va a guardar, se eliminará. Sí. Pero después lo emitiremos el lunes siguiente. Vale. Tú te encargas, porque yo no sé hacer esas cosas. Yo lo hago. Venga, ya está, comprometido. Pastor, gracias, Dios me lo bendiga. Gracias a ti, bendiciones, David. Nosotros hacemos un altito pequeñito para publicidad, 5 minutos, y enseguida regresamos con el rebumbio, la parte deportiva de Sur FM. No te vayas, hasta ahora.